Muy bien, hoy continuamos con nuestro estudio de la trayectoria de vida de Abraham. Y. Ahora vamos a analizar detalladamente los tres primeros lugares geográficos en los que vivió. Breakthrough igual a 0.5 s barra diagonal, que son específicamente Irán y también Sikkim. Hemos escuchado mucho sobre quién es Abraham y lo que su vida significa para nosotros. Pero al entrar en detalle un poco sobre estos diferentes lugares, vamos a recorrer los 10 lugares en los que vivió y vamos a tratar de conectar los 10 mandamientos que Dios le dio, junto con las 10 bendiciones y los 7 pactos. Veremos lo que realmente significa ser un descendiente de Abraham, ¿verdad? Entonces, primero que nada, Abraham nació en Ur de los Caldeos, ¿cierto? ¿Y qué tipo de lugar era Ur? Era un lugar de idolatría, ¿ok? En Josué capítulo 24, versículo 2, dice que cuando Abraham, su padre Taré y sus antepasados vivían allí, servían a otros dioses. ¿Verdad? Otros dioses en plural. Así que Ur es un lugar de idolatría. Y esto nos muestra una característica del mundo en el que vivimos ahora mismo, porque estamos viviendo en un lugar de idolatría, lleno de dioses, lleno de espíritus que no podemos ver. Y todos están peleando por nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? No solo eso, está lleno de ideas, filosofías, creencias y pensamientos que simplemente están por todos lados, ¿verdad? Todo está compitiendo por nuestra mente y nuestro corazón. Abraham vivía en un lugar así. Si Dios lo hubiera dejado ahí, habría sido como una de esas personas que cometieron idolatría. Así que Dios lo llamó a salir, ¿verdad? Y le dijo que se fuera, que saliera de su país y de su familia. Porque si te quedas ahí, vas a sucumbir ante esos dioses y espíritus, y pensamientos e ideas e ideologías, etcétera. Entonces, por ejemplo, mira Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está exhortando, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, cuídense de que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, según los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Mira, ahora mismo en el mundo en el que vivimos, Cristo y su palabra. Su enseñanza es solo una más entre muchas que existen, ¿verdad? Y todas están compitiendo por nuestra mente. Y lo que necesitamos hacer es dejar todas esas cosas, como hizo Abraham, y seguir solo la palabra y la enseñanza de Cristo. Esa es la palabra viva, esa es la palabra verdadera, esa es la palabra que nos dará la salvación. También en Efesios 6, versículo 12, el pastor Pablo una vez más dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Mira, nuestra batalla es contra fuerzas espirituales, ¿verdad? No es una batalla física, sino una batalla espiritual. Bueno, Abraham nació en una situación muy parecida. Así que ahora mismo estamos bombardeados con todo tipo de ideas, ya sabes, cosas, filosofías, enseñanzas. Todos suenan bastante bien, pero a todos les falta algo, ¿verdad? Entonces, realmente, tal como Dios le ordenó a Abraham, el primer mandato que le dio a Abraham fue ¿cuál? Apartaos, dejad estas cosas.
Ese es el primer paso, nuestra vida de fe. Entonces la dejó y luego se fue a Harán, ¿verdad? ¿Qué era Harán? Bueno, Harán era un lugar de entrenamiento espiritual, porque aquí conoció a algunos de los antepasados de la fe, como Noé, Sem y Eber, ¿verdad? Así que aquí se suponía que debía ser formado en la palabra de Dios. Pero no era solo un lugar de entrenamiento espiritual. Harán era una ciudad muy rica y lujosa en ese tiempo. Si ves el mapa, está en el centro, ¿verdad? Donde todos estos lugares se juntan. Así que era una ruta de comercio y negocios. Por eso era una ciudad muy rica y extravagante. Así que también había tentaciones ahí. Y todo eso es parte del entrenamiento. No solo aprender la palabra de Dios, sino también superar la tentación es parte del entrenamiento. Y por eso Abraham debía ser entrenado aquí. Pero cuando termine el tiempo de entrenamiento, tienes que irte. Y Dios le dijo, una vez más, Dios dio el mismo mandato aquí. Partir, verdad. O, usando otras palabras, dijo, sal ahora, o en Génesis capítulo 12, verdad. Sal de tu país y de entre tus parientes, y hasta de la casa de tu padre. Tu país, tus parientes, la casa de tu padre. Básicamente, estas cosas representan o significan nuestras zonas de confort, ¿verdad? Nuestra zona segura. ¿Sabes? Estamos rodeados de nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros familiares. Ya sabes, estamos cómodos y nos sentimos seguros. Pero a veces Dios no quiere eso. Porque si te sientes cómodo y seguro, ¿qué pasa? Sientes que no necesitas a Dios, ¿verdad? Entonces Dios dice, sal de ahí. Así que Dios expulsó también a Abraham de allí. Y en Harán estaban todas estas cosas que retenían a Taré, el padre de Abraham, ¿verdad? Todas estas son cosas. Eso nos impide entregar plenamente nuestra vida a Dios. Así que Abraham finalmente dejó incluso a su padre y se fue a Canaán, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo termina tu entrenamiento? ¿Qué pasa? ¿Te ponen a prueba? ¿Cuándo te ponen a prueba? ¿Qué sucede? No entras a un área de examen con tus padres, ¿verdad? O con tu maestro. Vas solo a que te examinen. Bueno, entonces Abraham tuvo que irse solo. Así que ahora realmente está aplicando lo que ha aprendido hasta este punto en su vida. Así que finalmente deja a su padre y va a Siquem, el primer lugar en Canaán. Entonces, a los 75 años, sale de Harán y va a Canaán. Una vez que entra a Canaán, él pensó que Dios iba a venir y guiarlo, pero no lo hizo. Él venía bajando desde el norte, bajó y Dios no le dijo nada. Y luego, finalmente, cuando llegó a Siquem, en el texto de hoy, dice que Dios se le apareció a Abraham. Bien, Dios se le apareció, y la palabra apareció aquí en hebreo es Ra, que probablemente significa que Dios se manifestó en una forma visible. Por primera vez, cuando entró en Canaán, Dios se le apareció en una forma visible. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, te voy a dar a ti y a tus descendientes esta tierra. Así que Siquem es el lugar donde primero le reveló la tierra que Dios le daría a Abraham. Y esa tierra es la tierra de Canaán, así como Siquem, ¿verdad? Así que aquí es donde Dios revela por primera vez qué tierra le va a dar a Abraham. Ahora,
Mientras Dios está guiando a Abraham desde Ur a Harán y a Siquem, él sigue. Bueno, antes de llegar a Siquem, le dice a Abraham que se vaya, ¿verdad? Dejar. Pero cuando le dijo que se fuera, ¿le dijo exactamente a dónde ir? La Biblia dice que no. La Biblia solo dijo, ve por este camino, ¿verdad? Así que si ves Hebreos 11, versículo 8, dice que Abraham salió de su país sin saber a dónde ir. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios simplemente no dice, ok, aquí es a dónde vas a ir? Te va a tomar tanto tiempo. Tienes que ir así, exactamente. ¿Por qué no te da un itinerario exacto de todo el viaje? Para que sepas exactamente qué está pasando. Dios no hace eso, ¿verdad? Dios nos guía día a día, paso a paso. Ese es el problema. Así que Dios dijo, solo ve y yo te mostraré. Yo te diré. Así que Abraham no encontró Canaán con sus ojos. Abraham encontró Canaán con sus oídos. Porque Dios seguía diciendo, ok, ve a la derecha o a la izquierda. Es como escuchar tu GPS, ¿verdad? Abraham no encontró Canaán con sus ojos, sino que lo encontró con sus oídos. Así que 2 Corintios 5, versículo 7. Como hemos leído muchas veces, dice, porque andamos no por vista, sino por fe, ¿verdad? Caminamos por fe, no por vista. Así que Dios lo hizo de esta manera para que Abraham lo escuchara todos los días. Abraham necesitaba recibir instrucciones diarias de Dios. En la mañana se despertaba, él esperaba, él se despertaba. Ok, Dios, ¿a dónde voy hoy? Y Dios le decía exactamente a dónde iba a ir ese día. Solo, como 25 millas o lo que sea. Esa instrucción diaria. Es como recoger maná todos los días, ¿verdad? Dios guió a Abraham de esta manera. Y así es como Dios nos guía a nosotros hoy también. A veces Dios no nos muestra todo, solo nos muestra un poco. Ve por aquí, ve por allá, ¿verdad? Por eso se requiere fe, porque tenemos que escuchar diariamente lo que Él nos dice y caminar de acuerdo a eso. ¿Por qué hizo esto Dios? Bueno, en la serie Historia de la Redención, el autor dice, nuestro autor da un par de razones. Primero que nada, hizo esto para mostrarnos que es Dios quien guía el camino y no nosotros. Si Dios nos da todo el plan, simplemente seguiríamos por nuestra cuenta, ¿verdad? Adiós, Dios. Tomaríamos un desvío en el camino. Quiero ir a ver este lugar y tomar este camino, y entonces podrías perderte, ¿verdad? Pero Dios lo hizo así para que sepamos que es Él quien guía el camino paso a paso. Así que vamos a ver algunos de los versículos aquí. Por favor, busquen Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Así que Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice esto: el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Podemos planear a dónde vamos a ir después, pero es Dios quien finalmente nos guía a donde Él quiere que vayamos. Así que si van al versículo 3, Proverbios capítulo 16, versículo 3, así es como debemos vivir nuestras vidas. Encomienda tus obras al Señor y tus planes se cumplirán. Ven, primero, tenemos que encomendarle todo a Dios, y entonces Dios nos mostrará el camino para cumplir esas cosas. También en Proverbios 20, versículo 24, dice, los pasos del hombre son ordenados por el Señor.
¿Cómo podrá entonces el hombre entender su camino? Ven, los pasos del hombre son ordenados por Dios. Así que necesitamos escuchar la voz de Dios, sus instrucciones, guía y dirección diariamente en nuestras vidas. Por eso es importante que leamos y meditemos en su palabra todos los días, que oremos a Dios diariamente, como lo hacía Abraham, para saber exactamente hacia dónde vamos. En segundo lugar, Dios hizo esto para mostrarnos que la guía de Dios es progresiva. Eso significa que es paso a paso. Él no nos da todo de una sola vez. Nos va mostrando poco a poco. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, versículos 29 y 30, cuando los israelitas estaban conquistando la tierra de Canaán, esto fue lo que Dios dijo. Él dijo, no voy a expulsar a todos de una sola vez. Recuerden, los cananeos vivían ahí, ¿verdad? Las 7 tribus de Canaán vivían ahí, y Dios les dijo que entraran, los expulsaran y conquistaran la tierra. Y Dios dice, yo los voy a expulsar por ustedes, pero no lo haré todo de una vez. Y la razón que dio es esta. Él dice, no los expulsaré delante de ustedes en un solo año, para que la tierra no quede desolada y las bestias del campo. Los campos se han vuelto demasiado numerosos para ti. Yo los haré subir delante de ti poco a poco, hasta que seáis fructíferos y toméis posesión de la tierra. Mira, cuando Dios conquista la tierra de Canaán para nosotros, lo hace poco a poco. Porque si expulsa a todo el mundo a la vez, quedará vacío, ¿no? Y con el tiempo quedará desolado, o una bestia tomará el control. Porque los israelitas no tendrán suficiente tiempo para ir y establecerse rápidamente en todas esas tierras. Esto no solo habla de hace varios miles de años, esto habla de hoy. Nuestra vida de fe es como conquistar nuestros corazones con la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy estamos conquistando nuestros propios corazones con la palabra de Dios. Pero Dios expulsa a nuestros enemigos poco a poco, para que podamos ir al ritmo de ese progreso, ¿verdad? Tenemos muchos problemas dentro de nosotros, ¿verdad? Pero Dios empieza a resolverlos uno por uno, para que podamos caminar junto a Él a medida que avanzamos. Y eventualmente, nuestros corazones serán completamente conquistados, y vamos a tener la imagen de Cristo en nosotros plenamente, ¿verdad? Había una mujer coreana llamada Kim Wex. Ella era una huérfana ciega, quedó ciega durante la Guerra de Corea, y creció en un orfanato estadounidense que era dirigido por misioneros americanos. Así que, como era ciega, amaba la música y se convirtió en cantante. Y eventualmente, cantó con Billy Graham en su cruzada. Y esto es algo que ella dijo. Cuando una persona guía a una persona ciega, ya sabes, una persona ciega tiene que ser guiada por alguien, ¿verdad? Porque no pueden ver. Cuando una persona guía a una persona ciega, no le dice lo que está a 100 pies de distancia. Le dice lo que está justo enfrente de ti. Oh, hay un podio enfrente de ti. Hay un escalón. Tienes que dar un paso. Hay una puerta aquí enfrente de ti, ¿verdad? Y porque la persona que guía a esa persona ciega es fiel, ella dice, yo siempre confío en ellos y siempre me llevan a mi destino. Y esto es más o menos como Dios nos guía. Porque todos somos ciegos espiritualmente. No sabemos lo que hay delante de nosotros. Y así Dios nos guía de esta manera, paso a paso. Ve por aquí, cuidado con ese escalón o ese paso. Hay una puerta, etcétera. Y nuestro Dios es un guía fiel, así que podemos confiar en Él. Así como una persona ciega, dice ella,
simplemente se entrega por completo al día porque no tiene otra opción. Y cuando lo hace, llega a su destino, siempre sin tropezar ni caerse. Nuestro Dios es el guía más fiel que tenemos. Así que oro para que confiemos nuestras vidas, que pongamos nuestras vidas en sus manos. Y Él nos guiará y nos llevará a nuestro destino. Amén. Así fue como Él dio a Abraham a Canaán. Y cuando llegó a Canaán, el primer lugar al que fue Siquem, ¿verdad? Y Siquem está ubicado entre dos montañas. Hay una montaña aquí y otra allá. Esta es el monte Gerizim. Y este es el monte Ebal. Así que Siquem está aquí. Y Abraham iba pasando por aquí así. A su derecha estaba el monte Gerizim. A su izquierda estaba el monte Ebal. Entonces más tarde, Dios dice, quiero que coloques la bendición en el monte Gerizim y las maldiciones en el monte Ebal, mientras caminas por la tierra. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, en las sociedades antiguas, la mano derecha es siempre la mano de la bendición, ¿verdad? También en Israel ocurrió lo mismo. La mano izquierda siempre es la maldición. Así que, mientras Abraham caminaba por Siquem, Dios le está diciendo, mira, tienes la bendición a tu derecha y la maldición a tu izquierda. Ahora tienes que elegir. Esta es tu vida. Recuerda, ahora Abraham está solo, ¿verdad? Sin su padre. Él está caminando solo, con su esposa y su sobrino Lot. No hay nadie que le diga cuál es el camino correcto. Ahora él es el líder. Ahora él es la cabeza de la familia. Y así, esta lección nos enseña lo que también estamos viviendo en nuestras vidas. Más tarde, cuando Moisés dio a los israelitas a Canaán, y después de que Moisés murió, cuando entraron a Canaán, los israelitas enfrentaron la misma situación. En el desierto, los israelitas serán guiados por la columna de fuego, la columna de nube y la columna de fuego, ¿verdad? Pero eso se detuvo antes de que cruzaran el río Jordán. Una vez que cruzaron el Jordán y entraron en Canaán, la columna de nube y de fuego desapareció. Ahora, los israelitas tenían que decidir por sí mismos. Es como dije, cuando vas a presentar un examen, ¿qué haces? Vas solo, ¿verdad?, al salón de exámenes. Ahora necesitas aplicar lo que has aprendido en las decisiones que tomas en la vida. Y la vida es una serie de decisiones. ¿Vas a elegir la bendición o la maldición? ¿Vas a elegir la vida o la muerte? Ahí es donde estamos. Eso es lo que Abraham estaba viviendo, y normalmente él elegía bien, ¿verdad? Así que si miras en Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 al 32, esto es lo que Dios está diciendo. Déjame leerte eso. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 32, dice, mira, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, y la maldición, si no escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, sino que te apartas del camino que te ordeno hoy, siguiendo a otros dioses que no has conocido. Sucederá que cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra a la cual vas para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿No están al otro lado del Jordán, al oeste del camino hacia la puesta del sol, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, junto a las encinas de Moré? ¿Verdad? Entonces Dios dijo, pon la bendición aquí y la maldición allá.
Así podrías tener una ayuda visual. Ah, eso es una bendición, eso es una maldición. Ahora estoy aquí en medio. ¿Hacia dónde voy a elegir? Básicamente, de eso se trata nuestra vida, estas decisiones. Pero Dios dice que si pones tu confianza en Él estará ahí para guiarnos. Bien, vamos todos a Isaías, capítulo 30, versículos 20 y 21. Isaías, capítulo 30, versículos 20 y 21. Así que Isaías, capítulo 30, versículos 20 y 21 dice, aunque el Señor te ha dado pan de aflicción y agua de opresión, tu maestro ya no se ocultará, sino que tus ojos verán a tu maestro. Tus oídos oirán una palabra detrás de ti. Este es el camino. Camina por él cada vez que te desvíes a la derecha o a la izquierda. ¿Ves? Así es como caminó Abraham, porque Dios siempre estaba detrás de él, diciéndole al oído, ve a la derecha o ve a la izquierda, por aquí, por allá. Y así es como Dios nos va a guiar si ponemos nuestra confianza en Él. ¿Está bien? Así que oro para que tú confíes plenamente en Dios buscando en su palabra la guía. Nada más. Si buscas en otras cosas, otros dioses, otras ideas, otras filosofías, otras personas, entonces la voz de Dios será opacada. No vas a poder escucharla. Necesitamos poner nuestra confianza solo en Dios. Entonces podrás escuchar su guía cada día, instrucciones sobre cómo vivir nuestras vidas. Así es como caminó Abraham. Y porque Abraham obedeció a Dios de esta manera, Dios prometió que se convertiría en una gran nación. Y como una gran nación. ¿Cuál era el papel de Abraham? En conclusión, ¿por qué Dios hizo de Abraham una gran nación? El propósito de que Dios le concediera este don de convertirse en una gran nación es para que él pudiera convertirse en una bendición para el mundo. Esto, creo yo, es la clave de Abraham. Le está diciendo a Abraham que se convierta en una bendición para los demás. Si ves en Génesis, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, esto es lo que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Ahora bien, el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, hacia la tierra, que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición, ¿verdad? Y luego el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mira, ese era el propósito de convertir a Abraham en una gran nación para que, a través de Abraham, todas las familias de la tierra, todo el mundo, pudiera ser bendecido por medio de él. Y para lograr eso, Abraham necesita convertirse en una bendición. Si ves ese versículo ahí, la última frase del versículo 2 dice, en inglés, dice, y serás una bendición, ¿verdad? Pero en hebreo, en realidad es un imperativo. Significa, literalmente, sé una bendición. Es una forma de mandato. Dios le está ordenando a Abraham, sé una bendición. Y eso es lo que nos está ordenando a nosotros hoy. Tienes que convertirte en una bendición para los demás. Entonces, por ejemplo, somos salvos por la fe, ¿verdad? Eso es gracia. Ese es un regalo que se nos da gratuitamente. No viene de nosotros. Somos salvos por la obediencia de otra persona, ¿verdad? Nuestra salvación nos es dada como un regalo.
a través de la obediencia de otra persona. Alguien más tuvo que obedecer por nosotros para que pudiéramos recibir la salvación. ¿Quién fue esa otra persona? Ese fue Jesucristo, ¿verdad? Jesús obedeció muriendo en la cruz por nosotros. Así que recibimos esa salvación, ¿verdad? Y ahora Dios está diciendo, ahora tú tienes que obedecer. ¿Por qué? Después de recibir nuestra salvación, ¿por qué tenemos que obedecer? Ya estamos salvos. Bueno, porque después de la salvación, nuestra obediencia, cuando obedecemos, eso se convierte en una fuente de bendición para otros. Eso es lo que Dios quería que Abraham llegara a hacer. Eso es lo que Él quiere que nosotros lleguemos a hacer. Por eso nos llamó aquí. No es solo por la salvación que Él nos llama. Una vez que nos salva, quiere que hagamos algo. ¿Y qué es eso? Quiere que seamos una bendición para los demás. Para que a través de nuestra obediencia, alguien más se beneficie. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios de evangelizar y compartir el Evangelio, cuando obedecemos ese mandato, entonces alguien más será salvo por eso, ¿verdad? Porque Abraham obedeció, se convirtió en una bendición para sus descendientes. Veamos dos versículos y luego terminamos por hoy. Génesis, capítulo 22, versículo 18. Génesis 26, versículos 4 y 5. Vamos a leer estos dos versículos y terminaremos la lección de hoy. Así que primero, vamos a Génesis, capítulo 22, versículo 18. Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste mi voz, ¿verdad? Porque Abraham obedeció, ahora a través de él, todas las naciones de la tierra pueden ser bendecidas. Él puede convertirse en una bendición gracias a su obediencia. Ahora, veamos Génesis, capítulo 26, versículos 4 y 5. Génesis, capítulo 26, versículos 4 y 5. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y daré a tus descendientes todas estas tierras. Y por tus descendientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En realidad, aquí es Dios quien le está hablando a Isaac, no a Abraham. ¿Por qué Isaac recibió todas estas bendiciones? Porque Abraham obedeció. La obediencia de Abraham se convirtió en una bendición para su hijo Isaac. Así que cuando obedecemos, será una bendición para nuestras familias, para nuestros amigos, para las personas que están cerca de nosotros. Podemos convertirnos en una bendición. Y porque alguien más obedeció por nosotros, hemos recibido esta bendición. La obediencia de Jesús en la cruz es la fuente de salvación para nosotros. Porque alguien más obedeció y estableció esta iglesia hace algún tiempo. Ahora estamos siendo bendecidos a través de ella, ¿verdad? Así que nuestra obediencia nos permite convertirnos en una bendición para otros. Ese es el propósito de nuestro llamado. Por eso estamos aquí. Necesitamos ser una bendición, ¿ok? Así que esto es todo. Aquí está. Esta es la conclusión. La vida de Abraham fue una bendición para otros. Él nos llamó para que seamos una bendición para los demás. Sé una bendición. Es el mandato de Dios y se logra mediante la obediencia. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, podemos ser una bendición para los demás. Oremos, querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por enseñarnos sobre la obediencia de Abraham y cómo eso lo llevó a ser una bendición para otros y para las naciones de la tierra. Padre Dios, nosotros también queremos ser una bendición. Por favor, úsanos y que todos podamos convertirnos en tus instrumentos justos, que seamos un canal de bendición para todas las personas que nos rodean. Pero Padre Dios, nuestra carne es tan débil a veces. Aunque nuestro espíritu está dispuesto a obedecerte, Señor, es difícil hacerlo. Dios,
Oro para que tu espíritu nos fortalezca poderosamente para que realmente podamos caminar conforme a tu voluntad y obedecerte en cada paso del camino, para que a través de nuestra obediencia y a través de nuestra vida podamos hacer llegar la bendición de Dios a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Te lo agradecemos mucho, te damos toda la gloria. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria a Dios con nuestros aplausos.